Marco Rubio acaba de bajarle las expectativas severamente a esa parte de la comunidad cubana que estaba esperando que este año sí fuera el año del cambio. En un evento que se está desarrollando en las Filipinas, Marco Rubio ha dicho que no, que él no espera necesariamente que haya un cambio de régimen en Cuba para este año. O sea que todas esas expectativas de que esto tenía que pasar antes de noviembre, que yo no me creo que esto haya partido orgánicamente, yo creo que esta expectativa de que antes de noviembre tenía que resolverse todo vino de las estructuras del Partido Republicano. Pero bueno, Marco Rubio parece que ante la realidad que están enfrentándose, prefiere por la cercanía de noviembre comenzar a bajar la temperatura. No vaya a ser que el día antes de la votación los cubanos digan, pero oye, ¿y lo mío qué? ¿No iban a meterle mano a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a Yosuan Palacio, a quien fuera? Y no ha pasado. Bueno, pues Marco Rubio está poniendo el parche antes de que se abra el hueco, o aparentemente eso es lo que luce. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 Flagler. En este video les voy a poner las declaraciones de Marco Rubio y por supuesto vamos a comentarlas. Si les gusta nuestro contenido, le pido de antemano que nos regale un like, que se suscriba y enseguida vamos directo al link. No voy a hacerlos esperar, esta fue la declaración de Marco Rubio en este evento en las Filipinas cuando le preguntaron si todo este tema de Cuba iba a estar resuelto para noviembre. Vamos a ver qué dijo. Pero la administración estaba hablando de cómo esperaban que el régimen, solo para dar seguimiento de ver un cambio de régimen o ver grandes cambios en Cuba, económicos, políticos, para finales de este año. Eso es lo que muchos de ellos decían constantemente. ¿Quiénes son muchos de ellos? ¿Quién estaba diciendo eso? Personas dentro de la administración que trabajan en este tema. Yo trabajo en esto y nunca dije. No lo predecían, pero se esperaba que Cuba... No, miren, chicos, o sea, los asuntos globales no somos una miniserie que ves 3 episodios y se acaba. O sea, los asuntos globales son difíciles. Estás hablando de un sistema que ha estado en pie, ya sabes, desde 1959. Estás hablando de un país que ha sufrido muchísimo por un mal liderazgo y un modelo económico fallido. Estás hablando de un régimen que ha sobrevivido todos estos años porque tenía un patrocinador extranjero, ya fuera la Unión Soviética o Hugo Chávez. Ya no quieren eso. Así que ya sabes, estas son cosas complejas que toman tiempo y obviamente estamos preparados para hacer lo que podamos para lograr un cambio positivo en Cuba porque impacta directamente nuestra seguridad nacional. Cuba nos importa porque está a solo 90 millas de nuestras costas y tiene un impacto directo en nuestra seguridad nacional, ya sea por las cosas en las que han estado involucrados en el pasado, los países con los que se han alineado antes y ahora, o la amenaza de una migración masiva, que siempre es un riesgo cuando los países están tan profundamente desestabilizados como lo está Cuba. Es un estado fallido. Es un estado fallido, pero nunca he establecido un plazo sobre cómo se vería el cambio o cuándo sucedería. Así que me gustaría que fuera mañana porque se lo merece. El pueblo de Cuba merece un futuro mejor. Usted mencionó... Sí, todo muy bien. Estamos conscientes de toda esta cuestión de Cuba, estamos conscientes de que tiene que haber un cambio, pero yo no he dicho para cuándo va a ser, ni cómo va a ser, ni cuándo va a suceder. O sea, caballeros, bájenle 2 rayitas al volumen, que esto no es, y dijo Marco Rubio, esto no es una miniserie, esto no es un show de Netflix, esto no es una directa en YouTube, esto no son los youtubers cubanos que tienen que estar manteniendo a la gente atenta y activa de que ahora sí va a pasar y Marco Rubio va a intervenir mañana y aquí esto se va a formar la cagazón y se van a tener que ir los comunistas para la isla de la juventud. Algo parecido, ¿no? Dice, repito, Marco Rubio, ojo, yo no sé quién fue el que dijo esto de noviembre, yo no fui, yo soy el que más he trabajado en todo esto. Bájenle la temperatura, dejen toda esta calentura que tienen y pónganle un poquito de limón a todo esto porque para noviembre yo no me estoy comprometiendo a que se va a haber resuelto el tema de Cuba, a pesar de que él admite todos estos riesgos y todos estos problemas que según él representa para los Estados Unidos. No se nos puede olvidar que durante décadas toda la estrategia del Partido Republicano para la Florida, lo que fue un estado péndulo y que decidía la elección presidencial en los Estados Unidos, pasaba por el tema Cuba. La manera de venderle a los cubanos que votaran por el Partido Republicano es que iba a ser el partido que más condenara públicamente lo que pasaba en la isla. Y ciertamente un sistema totalitario que criminaliza la opinión y el disenso merece ser ampliamente condenado. Pero en este caso, con los republicanos, aquello se convertía literalmente en un show.
O sea, decían lo que pasaba, lo que no pasaba, lo que la gente se creía que debía que pasar, y por eso durante también muchísimo tiempo fueron fácilmente descalificados, desacreditados, y el gobierno cubano, con todo su sistema de propaganda internacional, que ahora Marco Rubio sacaba un informe diciendo, mira qué horroroso lo que están haciendo, pues al final le acababa ganando la pelea comunicacional a los Estados Unidos y a Cuba. Y lo vimos en las votaciones que se hacían en la ONU, que se hacen continuamente, y cómo muchos países del mundo terminan alineándose con la parte más débil, que fue la isla. Esto era algo que también tenían que ignorar los cubanos, que acababan apoyando toda esta política de máximo aislamiento, de máxima presión, de máxima sanción desde la distancia aquí de los Estados Unidos. Pero había dos elementos que tenían que ignorar. Uno era, por supuesto, el costo de estas políticas de aislamiento en la población civil de Cuba, que ahora es probablemente uno de los puntos más sensibles de todo, con esto del cerco petrolero. O sea, si bien claramente quieren tumbar al régimen, quieren acabar con el régimen y tienen todas las razones del mundo para pedir un gobierno democrático en Cuba, como es necesario que exista en Cuba un gobierno democrático, lo cierto es que esta estrategia de tratar de presionar a la población civil, de someter a más escaseces a la población civil y después decir que todos los problemas que tiene la población civil es del gobierno de La Habana, cuando aquí también están esforzándose por aumentar esas escaseces, para aumentar la presión, para que la gente se fajen uno con otro. Una estrategia de la cual yo siempre me he desvinculado y me parece horrorosa y terrible, pero era una de las cosas que tenían que ignorar dentro de todo este producto electoral que han ofrecido los republicanos para el tema Cuba, precisamente para no sentir lo que en realidad estaba pasando, que era hermanos contra hermanas y gente que estaba viviendo en el sistema democrático de los Estados Unidos con todas las condiciones que necesitan para satisfacer sus necesidades, tratando de hacerle más difícil la vida a aquellos que ya de por sí estaban en un sistema que sabemos todos los problemas que tienen y que estaban en Cuba. El segundo tema que han tenido que ignorar durante muchísimos años es que es inefectivo. O sea, en 70 años no ha cambiado el régimen de La Habana. Han sometido a los Estados Unidos y a la imagen de los cubanos que están fuera de Cuba a todo este costo reputacional ante el mundo entero por ponerle sanciones a su propia población civil, a su propia gente, para no lograr nada. Fidel Castro se murió de viejo en su cama. Ramiro Valdés recientemente también se murió de viejo en su cama. Raúl Castro, por el camino que va, también se va a morir de viejo en su cama. Entonces, ¿para lograr qué han tratado de empujar todo esto? Pero en esta miniserie, en este show, ¿no?, que está describiendo Marco Rubio, como para él mismo parece ser toda esta expectativa de los cubanos de que los Estados Unidos vayan y le resuelva su problema, pues Marco Rubio ha tenido que poner un stop. Y ha puesto un stop porque él sabe que mientras más se acerquen las elecciones y más la gente se sienta traicionada de que no vio cumplir esos sueños que ellos mismos han alimentado durante décadas, pues tal vez esta gente se pone en bravo y no van a votar, y eso es lo que sí no puede pasar. Porque a ellos no les importa que vaya a pasar en Cuba, pero sí les importa que el cubano vaya y vote republicano. Y para eso le van a meter miedo con que el comunismo está aquí, con que hay que enfrentar a la dictadura, con todo lo demás. Ese es el objetivo que ellos tienen, y por lo tanto Marco Rubio sabe que tiene que ponerle un pequeño stop a todo esto. No vaya a ser que la gente se sienta herida más de lo normal. Quiero mostrarle otro fragmento de lo que dijo Rubio en este evento. Sobre Cuba, el objetivo sigue siendo provocar un cambio de régimen a través del colapso económico, o la opción militar sigue estando sobre la mesa. Creo que el objetivo es tener una Cuba donde el pueblo cubano pueda experimentar prosperidad, seguridad, protección y una vida mejor hacia adelante, como, ya sabes, los cubanos pueden hacer en todo el mundo cuando salen de Cuba. Y estamos preparados para ser, ya sabes, muy realistas sobre cómo lograr eso y pacientes respecto a cómo, ya sabes, se lleva a cabo un proceso serio que conduzca a eso. Y hemos interactuado con ellos de vez en cuando en ese sentido, y ellos saben cuál es nuestra postura sobre ese tema, y ojalá que ahí es donde se llegue. El problema fundamental que tiene Cuba ahora mismo son dos cosas. Número uno, su sistema económico no funciona porque ese sistema económico no existe en ningún otro lugar del mundo. Es completamente retrógrado. Simplemente no funciona, y por eso la gente tiene que irse de ese país. Y número dos, ya no están recibiendo petróleo gratis de Venezuela. Ahora ese es su mayor problema. No están recibiendo petróleo gratis de Venezuela, que por cierto, no lo usaban para su red eléctrica. Estaban tomando alrededor del 60% del petróleo gratis que recibían de Venezuela y lo revendían por dinero en efectivo.
Así que el mayor problema que tiene Cuba es que su régimen es un desastre, su modelo económico no funciona y la gente que dirige el país no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y lo único que más les interesa es aferrarse al poder. Ellos le tienen miedo a la prosperidad económica porque temen que la prosperidad y las libertades económicas les hagan perder el control sobre la gente, y ese siempre ha sido el conflicto que han enfrentado en los últimos tiempos. Pero de nuevo, mira, hemos estado. Justo hoy, comenzamos a enviar más de $100 millones en ayuda humanitaria a Cuba, que será distribuida por entidades no gubernamentales en el terreno. Así que, ya sabes, estamos dispuestos a dialogar con ellos. Hemos dialogado con ellos en el pasado. Seguiremos hablando con ellos sobre los cambios que pueden hacer. Pero esto está a solo 90 millas de nuestras costas. Este es un gobierno que ha pasado, y un régimen que ha pasado la mayor parte de 30, 40, 50 años desestabilizando la región con los movimientos que han apoyado, y han perdido, no sé, entre el 10 y el 15% de su población desde 2021 por lo mal que está administrado el país. Queremos que tenga un mejor futuro, y estamos preparados para hacer cosas que les ayuden a lograrlo. Pero ellos tienen que decidir que quieren hacerlo. Las personas que están a cargo ahí ahora simplemente no quieren hacerlo. Es lamentable. La administración estaba hablando de... Oye, si usted prestó atención, le dijeron, bueno, van a meter esta operación militar y le bajó el tono. No, estamos dialogando, estamos hablando, ellos tienen que querer hacer los cambios y bueno, obviamente dice que quieren aferrarse al poder y eso es una verdad de perogrullo, ¿no? Es un partido que no admite oposición, que criminaliza la crítica, que criminaliza el disenso, que no permite oposición cívica. O sea, si algo indiscutiblemente hacen los gobernantes en Cuba es aferrarse al poder y es algo que tiene que cambiar. Pero obviamente, estas políticas de aislamiento, de extrema presión, de meter cuento en todos lados, de tratar de presentar esta situación mucho más allá de lo que debería ser, honestamente no nos ha llevado a ningún lado. Y ahora, con todo esto del cerco petrolero, el que se está vanagloriando de que le quitaron el petróleo de Venezuela y que Cuba está sumida todavía en una inmensa cantidad de apagones y en un dolor terrible que no estaba aconteciendo antes de todas estas medidas que tomó Donald Trump y Marco Rubio, pues claramente lo único que hace es visibilizar hasta qué punto están esta gente dispuestos a someter todavía más al dolor a la población civil para lograr supuestamente un objetivo político. Y sí, claro, usted dirá, bueno, pero es que los gobernantes cubanos son los que tienen que cambiar, son los que tienen que torcer. Sabemos que no lo quieren hacer, sabemos que no han estado dispuestos a hacerlo y sabemos además que estas políticas y que estas estrategias no han creado los mecanismos realmente para poner presión real sobre ellos y lo que está pasando es que los gobernantes en Cuba siguen teniendo electricidad, pero toda la gente de abajo está tratando de ver cómo se escapa o cómo sobrevive y muchos lamentablemente no logran ninguna de ambas cosas. En cualquier circunstancia, esto es un cubo de agua fría para la comunidad cubana y yo espero que al menos empiecen a poner los pies en la tierra y como dije una vez más, si ahora que esta extrema derecha del aislamiento, del no importa cuánto incrementemos el sufrimiento de esa población civil más allá del que ya tienen por el comunismo que lamentablemente han sufrido por 7 décadas, si todo esto ahora no da un resultado, yo creo que tiene que llegar un momento en que los cubanos se replanteen que efectivamente se han sentido quizás catárticos, reivindicados en la retórica, pero en la realidad lo único que están logrando es deteriorar cada vez más la nación cubana, hacer que sufran cada vez más o adicionar al sufrimiento de los cubanos que están en la isla para obtener aparentemente, pues nada, estos discursitos de Marco Rubio de, oye, bájale la temperatura, que esto lleva tiempo, lleva conversación y ya veremos en definitiva cómo sale. Pero déjeme saber usted, déjeme saber qué piensa. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 y Flagler. Si le gusta nuestro contenido, regálenos un like, suscríbase. Nos vemos bien pronto.